El miedo no huele. Se siente, se arrastra, te congela la saliva en la garganta, pero en la noche del 4 de octubre de 1731, en la hacienda El Diamante, a las afueras de Puerto Cabello, el miedo olía a ron, tierra húmeda y metal afilado. No era el miedo del esclavo, ese terror cotidiano que apaga el alma. Era el miedo animal, visceral, del amo acorralado. El hombre, don Vicente de la Cruz, el patrón absoluto, no suplicó. Solo pudo jadear cuando sintió el rocío tibio en el cuello, justo antes de que el filo, que antes cortaba caña, encontrara la yugular. Y lo que nadie esperaba no era el crimen, era la autora. Isabel, una esclava, una madre. Hay crímenes que la historia prefiere olvidar, no porque sean grotescos, sino porque desafían el orden natural de las cosas. Cuando un esclavo mata a su amo, no es solo un asesinato, es una grieta en el cosmos colonial, una herejía que amenaza con desmoronar todo el sistema. Y si esa esclava es mujer, si es madre, si lo hace con las manos desnudas y el alma rota, entonces el crimen se convierte en leyenda. Esta es la historia de Isabel. No sabemos su apellido porque nunca tuvo uno. Los registros la llaman Isabel la Negra, Isabel la Asesina, Isabel la Maldita. Pero en las noches calladas de Puerto Cabello, en las cabañas donde los esclavos susurraban sus dolores, Isabel era otra cosa. Era justicia, era furia, era el grito que todos tragaban cada amanecer. Lo que hizo esa noche de octubre no fue improvisado. Fue el desenlace de una tragedia que comenzó meses antes, cuando el río Borburata se llevó algo más que agua. Se llevó dos cuerpos pequeños, dos almas inocentes, dos hijos que Isabel parió en el barro y crió entre látigos. Y el responsable no fue la corriente, fue don Vicente de la Cruz, el hombre que creía que sus esclavos eran ganado, que sus hijos eran propiedad, que su poder era eterno. Se equivocó. Pero antes de llegar a esa noche, antes de la sangre y el silencio, necesitamos retroceder. Necesitamos entender qué convierte a una madre en asesina, qué rompe a una mujer hasta que solo queda el filo. Y si sientes que esta historia te atrapa, si algo en tu pecho se retuerce al imaginar lo que viene, entonces quédate. Porque lo que está por revelarse no lo encontrarás en ningún libro de historia. Está enterrado en los archivos olvidados de la Capitanía General de Venezuela, en confesiones arrancadas bajo tortura, en testimonios que nadie quiso escuchar. Y si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el odio cuando nace del amor destruido, deja tu respuesta en los comentarios, porque esta historia no termina con Isabel, termina contigo, con lo que decides creer sobre la justicia, la venganza y el precio de la libertad. Ahora sí, volvamos a 1730, un año antes del crimen, un año antes de que el río se tiñera de rojo. La hacienda El Diamante no brillaba como su nombre prometía. Era un monstruo de madera podrida y caña amarga extendido sobre 120 hectáreas de tierra venezolana que el rey había regalado a la familia de la Cruz como premio por servicios a la corona. Esos servicios incluían aplastar rebeliones indígenas, quemar aldeas y negociar con negreros portugueses para mantener el flujo constante de carne humana desde las costas de Angola y Guinea. Don Vicente de la Cruz heredó todo eso a los 25 años, cuando su padre murió ahogado en su propio vómito después de una noche de ron y prostitución en Caracas. Nadie lloró, ni siquiera Vicente. Vicente no era el peor de los amos, al menos no al principio. Había otros que marcaban a sus esclavos con hierros al rojo vivo en la cara, que los castraban por diversión, que los colgaban de los pulgares durante días. Vicente prefería métodos más sutiles: hambre controlada, trabajo sin descanso, humillación pública y, sobre todo, la amenaza constante de separar familias.
porque Vicente había aprendido algo que otros amos tardaban años en descubrir. El dolor físico se aguanta, se soporta, eventualmente se apaga, pero el dolor del alma, el terror de perder a un hijo, a una madre, a un hermano, ese dolor no tiene fondo, ese dolor controla. Isabel llegó a El Diamante en 1724, con 17 años y las manos encallecidas de cortar algodón en Curazao. La compraron en el mercado de Puerto Cabello por 60 pesos, junto con otros 20 esclavos que venían en el mismo barco negrero. El viaje desde África había durado 4 meses. De los 200 que embarcaron en Luanda, solo 112 llegaron vivos. Isabel sobrevivió porque aprendió a comer poco, a respirar despacio, a no mirar a los ojos de los marineros. Aprendió que la invisibilidad era la única armadura que le quedaba. En la hacienda la pusieron a trabajar en los cañaverales. El corte de caña no es solo esfuerzo físico, es una guerra contra el tiempo, contra el sol, contra tu propio cuerpo que grita por descanso. Las jornadas empezaban antes del amanecer y terminaban cuando ya no se veía la mano frente a la cara. Las hojas de caña cortan como navajas. Los machetes se embotan y hay que afilarlos con piedras mojadas en saliva. La espalda se rompe, las rodillas se hinchan, los dedos sangran y se infectan. Y si te detienes, si titubeas, si muestras debilidad, el capataz viene con el látigo, no para castigarte, para recordarte quién eres. Isabel no era callada, pero tampoco era rebelde. Había visto lo que les pasaba a las rebeldes. A Juana, que escupió al capataz, la amarraron desnuda a un poste durante 3 días bajo el sol. Murió con la piel despellejada, pidiendo agua que nadie le dio. A Tomás, que intentó escapar, lo trajeron de vuelta con los pies destrozados a martillazos para que nunca más pudiera correr. A María, que envenenó la comida del mayordomo con raíces de mandioca amarga, la quemaron viva en la plaza de Puerto Cabello como advertencia pública. Isabel aprendió la lección que todas las esclavas aprendían. La resistencia abierta es suicidio. La verdadera resistencia es más lenta, más profunda. Es sobrevivir. Es recordar tu nombre verdadero, el que tu madre te dio antes de que te arrancaran de ella. Es susurrar historias en la noche, canciones en lenguas que los amos no entienden. Es parir hijos en secreto y enseñarles a odiar en silencio. Porque Isabel tuvo hijos. El primero nació en 1726, fruto de una violación del hijo menor de don Vicente. Un muchacho de 15 años que ya había aprendido de su padre que las esclavas no tienen derecho a decir no. Isabel no denunció nada porque no había nada que denunciar. Las leyes coloniales eran claras. Un esclavo no podía testificar contra un blanco. Un esclavo no tenía honor que defender. Un esclavo no era persona. Al niño lo llamó Andrés, aunque en los registros de la hacienda aparecía solo como mulato número 7. Don Vicente permitió que Isabel lo criara porque un esclavo más era ganancia futura. A los 6 años, Andrés ya trabajaba en los establos, limpiando mierda de caballos y durmiendo sobre paja húmeda. El segundo hijo llegó en 1729. Esta vez el padre fue otro esclavo, un hombre llamado Domingo, que trabajaba en la carpintería y que le regalaba a Isabel pequeñas tallas de madera, pájaros, flores, figuras de santos que hacía en secreto. Se enamoraron de la forma en que solo pueden enamorarse los condenados, con prisa, con desesperación, sabiendo que cada noche juntos podía ser la última. El niño nació en agosto, en plena temporada de cosecha. Isabel lo parió sola, en el suelo de tierra de su cabaña, mordiéndose el brazo para no gritar. Lo llamó Samuel. Tenía los ojos grandes y oscuros de Domingo y las manos fuertes de Isabel. Cuando don Vicente se enteró del nacimiento, no dijo nada. Solo anotó en su libro de cuentas: nació Samuel, hijo de Isabel. Valor estimado, 30 pesos a los 10 años.
La vida en el diamante transcurría así, en un ciclo perpetuo de trabajo, dolor y pequeñas resistencias. Las esclavas se robaban comida de la cocina del amo y la repartían entre los niños. Los hombres aflojaban herramientas para que se rompieran y ganar minutos de descanso. Las mujeres viejas preparaban brebajes con hierbas para abortar embarazos no deseados, porque traer un hijo al mundo de la esclavitud era condenarlo antes de que respirara. Y en las noches, cuando los amos dormían borrachos y los capataces roncaban en sus hamacas, los esclavos se reunían en el bohío grande y contaban historias. Historias de reyes africanos, de guerreros que nunca fueron vencidos, de tierras donde el hombre negro caminaba libre bajo el mismo sol. Isabel escuchaba esas historias con los ojos cerrados, meciéndole a Samuel, mientras Andrés dormía acurrucado contra su pierna. No sabía que le quedaba menos de un año. No sabía que don Vicente estaba por tomar una decisión que rompería el último hilo que la mantenía humana. No sabía que el río, ese río que cruzaba la hacienda y donde los niños a veces jugaban en los días de calor insoportable, pronto se convertiría en tumba. Pero algo en el aire había cambiado. Los esclavos lo sentían, aunque no podían nombrarlo. Una tensión nueva, un silencio más pesado. Don Vicente había empezado a beber más, a gritar más, a mirar a los esclavos como si fueran insectos que necesitaban ser aplastados. Algo se había roto en él, algo que ni siquiera su familia entendía. Y cuando un amo se rompe, los esclavos sangran. Todo empezó con una mentira, o quizás con una verdad que don Vicente no quiso escuchar. En abril de 1731, 6 meses antes del crimen, llegó a la hacienda un visitante inesperado, don Rodrigo Salcedo, primo segundo de Vicente y funcionario de la Real Hacienda en Caracas. Venía a auditar las cuentas, a revisar los libros de producción, a asegurarse de que Vicente estuviera pagando los impuestos correctos a la corona. Eso al menos era la versión oficial. La verdad era más simple y más cruel. Rodrigo sospechaba que Vicente estaba robando. No a la corona, sino a sus propios socios comerciantes, inflando los números de esclavos muertos para justificar pérdidas y quedarse con las ganancias. Vicente recibió a su primo con una sonrisa tensa y una copa de vino que ninguno de los dos disfrutó. Durante 3 días, Rodrigo revisó papeles, interrogó al mayordomo, inspeccionó los barracones y encontró exactamente lo que buscaba. 17 esclavos que según los libros habían muerto en los últimos 2 años, pero que en realidad habían sido vendidos en secreto a plantaciones en Trinidad. Vicente había embolsado casi 500 pesos sin reportarlos. No era una fortuna, pero era suficiente para arruinar su reputación si Rodrigo decidía informar a las autoridades. La conversación entre ambos primos fue breve y venenosa. Rodrigo exigió la mitad de las ganancias ilegales como precio de su silencio. Vicente aceptó entre dientes, pero algo se quebró en él esa noche. Algo que ya estaba agrietado desde hace tiempo. Los esclavos no sabían nada de esto. No sabían de auditorías ni de primos extorsionadores. Solo sabían que después de la visita de don Rodrigo, Vicente se volvió más oscuro, más impredecible. Empezó a despertar a medianoche y caminar entre los barracones con una linterna, mirando a los esclavos dormir como si buscara traidores entre sus filas. Comenzó a inventar castigos por infracciones inexistentes. Le ordenó al capataz que aumentara las cuotas diarias de corte de caña a niveles imposibles, y cuando los esclavos no las cumplían, los castigaba con ayuno forzado. Pero lo peor no era la crueldad física, era la paranoia. Vicente estaba convencido de que los esclavos hablaban de él, de que se burlaban a sus espaldas, de que planeaban algo. Y en cierto sentido tenía razón, aunque no de la forma que imaginaba.
porque los esclavos sí hablaban. Hablaban en las noches, en voz baja, cuando Vicente dormía su borrachera diaria. Hablaban de libertad, de fugas, de rebeliones que habían ocurrido en otras haciendas. Uno de ellos, un anciano llamado Esteban, que había sido traído de Santo Domingo y que había visto la revuelta de esclavos en Haití en 1719, contaba historias de amos degollados, de haciendas quemadas, de negros que habían tomado el control de pueblos enteros durante semanas antes de ser masacrados por el ejército colonial. Esteban no incitaba a la violencia, solo recordaba. Pero los recuerdos son semillas, y en tierra fértil de odio germinan rápido. Isabel escuchaba esas historias mientras amamantaba a Samuel. Andrés, que ya tenía 5 años, se sentaba a su lado y preguntaba cosas que Isabel no sabía cómo responder. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto, mamá? ¿Por qué don Vicente nos grita? ¿Por qué no podemos irnos? Isabel le acariciaba la cabeza y le decía lo que todas las madres esclavas decían: porque así son las cosas, hijo, porque nacimos así, porque Dios lo quiso. Pero por dentro, Isabel dejó de creer en Dios hacía mucho tiempo. O más bien, empezó a creer en un Dios diferente, un Dios que no estaba del lado de los amos, un Dios oscuro, sangriento, que cobraba deudas en la noche. Mayo llegó con calor infernal y sequía. Los cañaverales se secaban, el río Borburata bajaba de nivel. Los esclavos trabajaban 18 horas diarias para salvar lo que se pudiera de la cosecha. Don Vicente estaba frenético. Había pedido préstamos a comerciantes de Puerto Cabello para comprar más esclavos y expandir la producción. Pero si perdía la cosecha, perdía todo. Y cuando Vicente perdía, todos pagaban. Aumentó los castigos, redujo las raciones de comida, prohibió que los esclavos se bañaran en el río porque desperdiciaban tiempo. Los niños empezaron a enfermarse. 3 murieron de disentería en una semana. Isabel rogó al mayordomo que le diera más agua para Samuel, que tenía fiebre y no paraba de llorar. El mayordomo se rió y le dijo que si el niño moría, menos boca que alimentar. Esa noche, Isabel se escapó al río. No tenía permiso, pero ya no le importaba. Llevó a Samuel envuelto en un trapo sucio y lo sumergió en el agua fría para bajarle la fiebre. Andrés la acompañó, vigilando por si venía el capataz. La luna estaba llena y el río brillaba como plata líquida. Samuel dejó de llorar cuando tocó el agua. Abrió los ojos y miró a su madre con una expresión que Isabel nunca olvidaría: confianza absoluta. La confianza de que ella siempre estaría ahí, de que ella lo protegería de todo. Isabel le besó la frente mojada y le susurró una promesa que no sabía que no podría cumplir. «Voy a sacarte de aquí, mi amor. Algún día vas a ser libre». No vio que don Vicente la observaba desde la colina. No vio la mueca de furia en su rostro. No vio cómo apretaba los puños hasta que las uñas se le clavaban en las palmas. Porque para Vicente ese momento no era una madre cuidando a su hijo enfermo. Era desobediencia, era desafío, era una esclava que había olvidado su lugar, y eso no podía quedar impune. Al día siguiente Vicente reunió a todos los esclavos en el patio central. Era mediodía, y el sol caía como metal fundido. Les dijo que había demasiada indisciplina, demasiada flojera, demasiado irrespeto. Que él había sido demasiado blando, demasiado compasivo, que eso se acababa ahora. Y entonces, con una calma escalofriante, señaló a Isabel y dijo las palabras que cambiarían todo. «Tus hijos no trabajan lo suficiente, son una carga, una pérdida, así que voy a enseñarte el costo de la desobediencia». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No entendió de inmediato lo que Vicente quería decir, pero lo entendió cuando el capataz agarró a Andrés y a Samuel por los brazos. Lo entendió cuando los arrastró hacia el río. Lo entendió cuando Vicente dijo con voz clara, casi aburrida:
¡Ahógalos! Isabel gritó, no con palabras, porque las palabras no existían para ese horror. Gritó con el cuerpo entero, con el alma destrozada. Se lanzó contra el capataz, pero otros 2 esclavos la sujetaron, siguiendo órdenes. Vio cómo llevaban a sus hijos al río. Vio cómo Andrés lloraba y llamaba a su madre. Vio cómo Samuel, que apenas tenía 2 años y no entendía nada, extendía los bracitos hacia ella. Vio cómo el capataz los metía en el agua. Vio cómo los sostenía bajo la superficie. Vio cómo las burbujas dejaban de subir. Vio cómo los cuerpecitos dejaban de moverse. Y cuando todo terminó, cuando el río volvió a ser solo río, Vicente se acercó a Isabel, se agachó frente a ella y le susurró al oído con aliento a ron y tabaco. Ahora ya sabes quién manda aquí. Entonces Isabel dejó de ser humana, o quizás se volvió más humana de lo que ningún amo podría entender, porque lo que nació en ella esa tarde no fue solo odio, fue propósito, fue claridad absoluta. Y mientras los esclavos la arrastraban de vuelta a su cabaña, mientras su cuerpo convulsionaba en sollozos secos, mientras sus manos arañaban la tierra como queriendo cavar hasta el infierno, una parte de Isabel ya estaba planeando. Ya estaba afilando el cuchillo invisible que usaría 5 meses después. Ya estaba eligiendo el momento, el lugar, la forma exacta en que Vicente pagaría por cada segundo que sus hijos pasaron bajo el agua. Los esclavos no hablaron del ahogamiento. No porque tuvieran miedo, sino porque algunas atrocidades son tan grandes que las palabras las empequeñecen. Durante días, la hacienda El Diamante se sumergió en un silencio espeso, antinatural. Los esclavos trabajaban mecánicamente, con los ojos bajos, como si el simple acto de mirar a otro ser humano pudiera romper el frágil control que mantenían sobre su propia cordura. Las mujeres dejaron de cantar mientras cocinaban. Los hombres dejaron de silbar mientras afilaban machetes. Los niños dejaron de jugar. Era como si la muerte de Andrés y Samuel hubiera matado algo en todos ellos. Algo que antes los mantenía vivos más allá del mero funcionamiento de sus cuerpos. Isabel no lloró después de ese primer día. No comió, no habló. Regresó a los cañaverales al día siguiente como si nada hubiera pasado y cortó caña con una precisión mecánica que asustó incluso al capataz. Trabajaba sin pausa, sin descanso, sin levantar la mirada. Sus manos sangraban, pero ella no parecía notarlo. Cortaba, 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 como si cada tallo de caña fuera el cuello de don Vicente, como si pudiera cortar su dolor hasta que desapareciera. Las otras esclavas intentaron hablarle, consolarla, pero Isabel las miraba con ojos vacíos que ya no reconocían nada. Domingo, el padre de Samuel, se acercó una noche y trató de abrazarla. Isabel lo empujó con tanta fuerza que él cayó al suelo. Y entonces, por primera vez en días, habló. Una sola frase, susurrada con una voz que no parecía suya. No me toques, todavía no. Pero don Vicente no había terminado. La crueldad no se sacia con un solo acto. Se alimenta de sí misma, crece, muta, busca nuevas formas de manifestarse. Una semana después del ahogamiento, Vicente ordenó que los cuerpos de Andrés y Samuel fueran desenterrados de la fosa común, donde los habían tirado junto con otros esclavos muertos. Los hizo colgar en un árbol cerca de los barracones, envueltos en sacos de yute, como advertencia. No dijo advertencia de qué, no necesitaba decirlo. El mensaje era claro. Esto es lo que pasa cuando olvidan su lugar. Esto es lo que pasa cuando me desafían, aunque sea con la mirada. Esto es lo que pasa porque yo lo decido, porque puedo, porque este es mi reino y ustedes no son nada. Isabel vio los sacos colgando del árbol. Vio cómo se mecían con el viento. Supo que sus hijos estaban ahí dentro, pudriéndose bajo el sol caribeño. Y algo en su cerebro simplemente
se apagó. O tal vez se encendió de una forma diferente, más fría, más calculadora. Esa noche, cuando todos dormían, Isabel se acercó al árbol, no para llorar, sino para memorizar. Memorizó la distancia exacta desde los barracones hasta ese punto. Memorizó cuántos pasos daba el capataz durante sus rondas nocturnas. Memorizó a qué hora don Vicente apagaba las luces de su habitación. Memorizó todo, porque una parte de ella ya sabía que esto no terminaría hasta que Vicente estuviera tan muerto como sus hijos. Los meses que siguieron fueron una lenta agonía. Mayo se convirtió en junio, junio en julio, julio en agosto. La cosecha de caña terminó, pero el trabajo nunca terminaba. Ahora tocaba reparar techos, construir nuevos barracones, preparar la tierra para la próxima siembra. Don Vicente contrató a nuevos esclavos, 6 hombres y 2 mujeres, que llegaron desde Cartagena de Indias, comprados a un negrero portugués. Estaban demacrados, cubiertos de llagas, con los ojos hundidos de quien ha visto el infierno y sabe que todavía no ha llegado al fondo. Isabel los ayudó a instalarse, les llevó agua, les enseñó dónde esconder comida robada, les advirtió sobre los caprichos del capataz. Pero nunca les habló de sus hijos, nunca les explicó por qué a veces se despertaba en medio de la noche gritando nombres que ya no significaban nada para nadie, excepto para ella. Domingo murió en agosto. No fue Vicente quien lo mató, al menos no directamente. Fue una infección, una herida en el pie que se pudrió, que se llenó de gusanos, que subió por la pierna hasta que todo el cuerpo fue un saco de pus y fiebre. Domingo pidió ver a Isabel antes de morir. Ella fue. Se sentó junto a él en el suelo de tierra de su cabaña y sostuvo su mano mientras él deliraba, mientras murmuraba el nombre de Samuel una y otra vez, mientras le pedía perdón por no haberlo protegido. Isabel no dijo nada. Solo esperó a que dejara de respirar. Cuando todo terminó, cerró los ojos de Domingo con los dedos y salió sin mirar atrás. Esa noche, en la oscuridad de su propia cabaña, Isabel habló en voz alta por primera vez en meses. Habló con los muertos, con Andrés, con Samuel, con Domingo. Les dijo que esperaran un poco más, que pronto estarían juntos, que pronto Vicente cruzaría al otro lado y ellos podrían arrastrarlo al fondo del río una y otra vez, por toda la eternidad. Septiembre trajo lluvias. El río Borburata creció, desbordó sus orillas, inundó parte de los cañaverales. Don Vicente perdió dinero, mucho dinero, y su humor empeoró aún más. Comenzó a golpear personalmente a los esclavos, algo que antes delegaba al capataz. Golpeó a un anciano hasta dejarlo ciego de un ojo, porque tropezó mientras cargaba un saco de azúcar. Golpeó a una mujer embarazada porque no trabajaba lo suficientemente rápido, y ella perdió al bebé esa misma noche. Golpeó a un niño de 8 años porque lo miró a los ojos sin bajar la vista. Y cada vez que golpeaba a alguien, Isabel lo observaba. Memorizaba sus movimientos, sus patrones, sus debilidades. Notó que Vicente era zurdo. Notó que cojeaba de la pierna derecha cuando llovía. Notó que bebía hasta quedar casi inconsciente todos los jueves, porque ese era el día que su esposa lo había abandonado años atrás, huyendo de vuelta a España con un comerciante catalán. Y entonces llegó octubre, el mes en que todo se rompería, el mes en que Isabel dejaría de ser víctima y se convertiría en verdugo. Pero antes de eso, tuvo que tomar una decisión. Tuvo que elegir entre 2 cosas: seguir viviendo como esclava, trabajar hasta morir, llevar el dolor como una cadena invisible hasta que su cuerpo cediera y la enterraran en la misma fosa que a sus hijos, o hacer algo que la condenaría, que la convertiría en monstruo ante los ojos de todos, pero que al menos le daría un momento, un solo momento de justicia en un mundo donde la justicia no existía para gente como ella.
Isabel eligió. Y una vez que eligió, todo lo demás fue solo cuestión de esperar el momento correcto, de afilar el machete en secreto, de robarlo del cobertizo donde guardaban las herramientas, de esconderlo bajo su jergón de paja, de observar las rutinas de Vicente, de memorizar sus horarios, de esperar a que el alcohol hiciera su trabajo. Isabel no era estúpida. Sabía que esto terminaría con su muerte. Sabía que la colgarían, o la quemarían, o harían con ella cosas peores que la muerte. Pero también sabía que ya estaba muerta desde el día que vio a sus hijos hundirse en el río. Lo que venía después no importaba. Lo único que importaba era que Vicente pagara, que sintiera, aunque fuera una fracción del terror que Andrés sintió cuando el agua le entró en los pulmones, que supiera en sus últimos segundos que los esclavos no eran ganado, que eran humanos, que podían odiar, que podían matar. El 4 de octubre de 1731 amaneció nublado. Había tormenta en el aire, esa electricidad que hace que los caballos se pongan nerviosos y los perros aúllen sin razón. Isabel trabajó ese día como cualquier otro. Cortó caña, comió su ración de maíz podrido, bebió agua del mismo pozo donde antes sus hijos jugaban. Y cuando cayó la noche, cuando los esclavos se retiraron a sus cabañas y don Vicente se encerró en su habitación con una botella de ron, Isabel esperó. Esperó a que las luces se apagaran. Esperó a que los ronquidos del capataz se volvieran regulares. Esperó a que la luna se escondiera tras las nubes. Y entonces, con el machete escondido bajo su ropa, salió. Cada paso hacia la casa grande era un paso hacia el abismo. Isabel lo sabía. Pero también sabía que algunos abismos hay que cruzarlos para poder vivir, o para poder morir con algo parecido a la dignidad. Sus manos no temblaban, su corazón no aceleraba. Estaba en calma, una calma que solo conocen los que ya no tienen nada que perder. Cruzó el patio, subió los escalones de madera que crujían bajo su peso, abrió la puerta con cuidado, porque sabía que estaba sin tranca, porque Vicente era tan arrogante que nunca pensó que alguien se atrevería a entrar. Y ahí estaba, don Vicente de la Cruz, dueño de vidas, asesino de niños, monstruo con forma de hombre, dormido en su cama, con la boca abierta, roncando, con una mancha de vómito en la almohada. Isabel se acercó. Se quedó de pie junto a la cama, mirándolo, y por un momento, solo un momento, dudó. Porque matar a un hombre dormido no es solo un crimen. Es cruzar una línea que no tiene regreso. Es convertirse en aquello que más odias. Pero entonces recordó los bracitos de Samuel extendiéndose hacia ella. Recordó los gritos de Andrés pidiendo ayuda. Recordó el silencio del río después de que todo terminó, y la duda se evaporó como agua bajo el sol caribeño. Isabel levantó el machete, no con rabia, no con prisa, con la misma precisión con que había cortado caña durante 7 años. Y cuando el filo tocó la garganta de don Vicente, cuando él abrió los ojos y la vio ahí parada sobre él, Isabel susurró las únicas palabras que necesitaba decir: por Andrés, por Samuel, por todos nosotros. Don Vicente no tuvo tiempo de gritar. El machete entró limpio, profundo, cortando la tráquea antes de que pudiera emitir sonido alguno. Solo hubo un jadeo ahogado, un gorjeo húmedo, y luego el río, porque eso es lo que parecía. Un río brotando de su cuello, oscuro y espeso, empapando las sábanas blancas que su abuela había traído desde Sevilla. Vicente intentó llevarse las manos a la garganta, pero Isabel ya había cortado y de nuevo, con la furia contenida de 7 años, con el dolor acumulado de 1000 humillaciones, con el amor destruido de una madre que ya no tenía nada excepto este momento. No era elegante. No era rápido, era brutal, primitivo, necesario.
Cuando terminó, Isabel se quedó ahí parada mirando el cuerpo que ya no era hombre sino carne abierta. El machete goteaba en su mano, tenía sangre en la cara, en el pelo, en el vestido rasgado que era su único vestido, y sintió algo que no había sentido en meses. Nada, ni satisfacción, ni horror, ni arrepentimiento. Solo un vacío inmenso, como si al matar a Vicente hubiera matado también la última parte de ella que todavía podía sentir. Se giró para salir. No corrió, no se escondió. Caminó con pasos lentos, deliberados, dejando huellas rojas en el piso de madera. Bajó las escaleras, cruzó el patio y se sentó en el suelo, frente a los barracones, a esperar lo inevitable. El mayordomo encontró el cuerpo al amanecer. Sus gritos despertaron a toda la hacienda. Los esclavos salieron de sus cabañas y vieron a Isabel sentada en el suelo, manchada de sangre seca, con el machete todavía en el regazo. Nadie dijo nada, nadie se movió, porque todos sabían lo que significaba. Todos sabían lo que vendría después. El mayordomo corrió a Puerto Cabello a buscar a las autoridades. El capataz reunió a todos los esclavos en el patio y los hizo arrodillarse mientras él caminaba entre ellos con un látigo, preguntando quién más había estado involucrado, quién más sabía, quién más merecía castigo. Nadie habló, ni siquiera cuando el látigo cayó sobre sus espaldas. Ni siquiera cuando el capataz amenazó con ahogar a todos los niños que quedaban si alguien no confesaba. Isabel los salvó. Se puso de pie, todavía con el machete en la mano, y dijo con voz clara: «Fui yo, solo yo. Nadie más lo sabía, nadie más participó». El capataz la miró con una mezcla de miedo y repulsión. Le arrebató el machete y la golpeó en la cara con la empuñadura, rompiéndole la nariz. Isabel cayó, pero no gritó. Se levantó con sangre corriendo por la boca y repitió: «Fui yo, solo yo». El capataz ordenó que la encadenaran al mismo árbol donde habían colgado los cuerpos de Andrés y Samuel. La dejaron ahí bajo el sol durante horas, sin agua, sin sombra, mientras esperaban que llegaran las autoridades desde Puerto Cabello. Los esclavos la miraban desde lejos. No podían acercarse porque el capataz vigilaba con mosquete cargado, pero la miraban. Y en esas miradas había algo más que lástima o miedo. Había reconocimiento, porque Isabel había hecho lo que todos ellos habían soñado hacer alguna vez. Había convertido el dolor en acción. Había roto las cadenas invisibles que pesaban más que cualquier hierro. Había probado que los amos no eran invencibles, que sangraban igual que cualquier esclavo, que morían igual de fácil. Y aunque todos sabían que Isabel moriría por esto, aunque todos sabían que su castigo sería brutal y público, una parte de ellos sentía algo parecido a la gratitud. Porque ahora sabían que era posible, que la venganza no era solo un sueño susurrado en la noche, era real, sangraba. Tenía nombre: Isabel. Las autoridades llegaron al mediodía. Eran 3 hombres, el alguacil mayor de Puerto Cabello, un notario real y un sacerdote. Inspeccionaron el cuerpo de don Vicente, tomaron notas, interrogaron al mayordomo y al capataz. Después fueron a donde estaba Isabel. El alguacil era un hombre gordo con bigote blanco y ojos pequeños que la miraron como se mira a una cucaracha antes de aplastarla. Le preguntó si confesaba el crimen. Isabel asintió. Le preguntó por qué lo había hecho. Isabel le contó sobre el ahogamiento, sobre Andrés y Samuel, sobre 7 años de infierno. El alguacil la interrumpió a mitad de frase y le dijo que las razones no importaban, que un esclavo que mata a su amo es culpable de traición contra el orden divino, que Dios había puesto a los amos sobre los esclavos y cuestionar eso era cuestionar a Dios mismo. El sacerdote se acercó entonces. Era joven,
recién llegado de España, con la piel todavía clara y los ojos llenos de certezas que la experiencia no había manchado. Le dijo a Isabel que confesara sus pecados, que se arrepintiera, que pidiera perdón a Dios y quizás su alma podría salvarse aunque su cuerpo tuviera que arder. Isabel lo miró directo a los ojos y le dijo algo que el sacerdote nunca olvidaría. No me arrepiento. Si hubiera 10 vidas, en cada una volvería a matarlo. Y si tu Dios castiga eso, entonces prefiero el infierno, porque el infierno no puede ser peor que esto. El sacerdote retrocedió como si Isabel fuera el demonio mismo. Murmuró una oración y le dijo al alguacil que esta mujer estaba poseída, que no había salvación posible para ella, que debía ser quemada como bruja, además de asesina. Pero el alguacil tenía otros planes. Quemar a Isabel en privado sería un desperdicio. Lo que necesitaba era un espectáculo, un ejemplo público que aterrorizara a todos los esclavos de la región, que les recordara qué pasaba cuando olvidaban su lugar. Ordenó que Isabel fuera trasladada a Puerto Cabello de inmediato, que la mantuvieran viva hasta el domingo siguiente, cuando se celebraría un juicio público en la plaza principal, que después la ejecutaran de la forma más dolorosa posible, lentamente, para que durara horas, y que obligaran a todos los esclavos de la región a presenciar la ejecución como advertencia. Isabel fue arrastrada a Puerto Cabello esa misma tarde. La metieron en una carreta tirada por mulas, encadenada de pies y manos, todavía cubierta con la sangre seca de Vicente. El viaje duró 3 horas por caminos de tierra que se convertían en barro con cada lluvia. Isabel no dijo nada durante todo el trayecto. Miraba el cielo, las nubes que se movían lentas, los pájaros que volaban libres, y por primera vez en meses sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de quien ya cruzó al otro lado, de quien ya no tiene miedo porque ya no tiene nada. En Puerto Cabello la encerraron en la cárcel real, un edificio de piedra húmeda donde guardaban a piratas, contrabandistas y esclavos rebeldes. La celda era un cubo de 2 metros por 2 metros, sin ventanas, sin luz, solo un agujero en el suelo para hacer necesidades. Le dieron agua, pero no comida. No porque quisieran matarla de hambre, sino porque querían que estuviera débil para el juicio. Débil, pero consciente, capaz de sentir cada segundo de su ejecución. Durante los 3 días que pasó en esa celda, Isabel no durmió. No porque no pudiera, sino porque no quería. Sabía que estos eran sus últimos días y no quería desperdiciarlos en la inconsciencia. Pensó en sus hijos. Trató de recordar cada detalle de sus caras, cada sonido de sus voces, cada vez que la habían llamado mamá. Pensó en Domingo y en las pequeñas tallas de madera que él le regalaba. Pensó en todas las esclavas que había conocido, en todas las historias de dolor que compartían en las noches. Y pensó en Vicente, en su cara cuando abrió los ojos y la vio ahí parada con el machete. En ese momento de terror absoluto, cuando entendió que iba a morir a manos de alguien que consideraba menos que humano. El sábado por la noche, un guardia abrió la puerta de su celda. Isabel pensó que venía a golpearla o a violarla, porque eso era lo que los guardias hacían con las prisioneras. Pero este guardia era diferente. Era joven, mulato, con ojos que no la miraban como cosa. Se acercó despacio y le extendió un pedazo de pan. Isabel no lo tomó. El guardia lo dejó en el suelo y susurró: «Mi madre fue esclava. La vendieron cuando yo tenía 5 años. Nunca volví a verla». Entonces se fue sin decir nada más. Isabel miró el pan durante horas. Al final lo comió, no porque tuviera hambre, sino porque entendió que ese pan era más que comida. Era reconocimiento. Era un puente entre 2 mundos que nunca debieron estar separados. El domingo amaneció con cielo despejado. Isabel escuchó el ruido de la plaza llenándose de gente desde su celda.
Voces, risas, el sonido de carretas llegando con familias enteras que venían a ver el espectáculo, porque eso era para ellos, entretenimiento. Una esclava asesina siendo castigada era mejor que una corrida de toros, mejor que una obra de teatro. A las 9 de la mañana vinieron por ella. 4 guardias la sacaron de la celda, la arrastraron por el pasillo de piedra y la llevaron a la plaza. La luz del sol la cegó después de 3 días de oscuridad. Cuando sus ojos se ajustaron, vio lo que la esperaba. Una multitud de cientos de personas rodeando un cadalso de madera. Y en ese cadalso, una estaca. Y junto a la estaca, leña apilada. Isabel entendió entonces cómo iba a morir. No por ahorcamiento rápido, por fuego, quemada viva como bruja, como advertencia, como espectáculo. Los guardias la subieron al cadalso, la ataron a la estaca con cuerdas gruesas que le cortaban la piel. El alguacil leyó los cargos en voz alta: asesinato de su amo, traición al orden colonial, herejía contra las leyes divinas. Preguntó si tenía algo que decir antes de morir. Isabel miró a la multitud. Vio caras blancas que la miraban con odio o indiferencia. Vio caras negras y mulatas que la miraban con miedo y algo más. Algo que brillaba en el fondo de sus ojos como brasa escondida. Y entonces habló. No gritó, no suplicó. Habló con la misma voz tranquila con que antes le cantaba a sus hijos. Maté al hombre que ahogó a mis bebés, y volvería a hacerlo 1000 veces. Si eso me convierte en monstruo, entonces todos ustedes también lo son. Porque todos ustedes vieron lo que pasaba en esas haciendas y no hicieron nada. Todos ustedes son cómplices. El alguacil ordenó que la amordazaran. No podía permitir que siguiera hablando, que contaminara a los otros esclavos con ideas peligrosas. 2 guardias le metieron un trapo sucio en la boca y lo ataron por detrás de la cabeza. Isabel ya no podía hablar, pero sus ojos seguían diciendo todo. El sacerdote se acercó con un crucifijo y trató de forzarla a besarlo. Isabel giró la cara. El sacerdote insistió, le puso el crucifijo contra los labios. Isabel lo escupió o intentó escupir a través del trapo. El sacerdote retrocedió horrorizado y declaró que esta mujer estaba perdida para siempre, que el demonio había tomado posesión completa de su alma. Entonces prendieron el fuego. El fuego no es rápido. Esa es la mentira que la gente se cuenta para dormir tranquila. El fuego empieza lento, lamiendo los tobillos, calentando la piel hasta que duele como 1000 agujas. Luego sube y el dolor se multiplica y el humo entra en los pulmones y cada respiración es vidrio roto. Isabel sintió todo esto. Sintió cómo su piel se ampollaba, cómo sus pies se carbonizaban, cómo el calor subía por sus piernas como un animal trepando. Pero no gritó. No por valentía, sino porque el trapo en su boca convertía cualquier sonido en gemido ahogado. Y ella no le daría a esta gente el placer de oírla sufrir. La multitud observaba en silencio, algunos con satisfacción, otros con incomodidad, la mayoría con esa fascinación morbosa que solo produce el sufrimiento ajeno. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres. Los hombres bebían ron y hacían apuestas sobre cuánto tardaría en morir. Las mujeres se abanicaban y comentaban que hacía demasiado calor para estar de pie tanto tiempo. Pero los esclavos, los casi 50 esclavos que habían sido obligados a venir desde las haciendas cercanas, esos no apartaban la mirada. Miraban a Isabel con los ojos muy abiertos, memorizando cada segundo, grabando en sus almas lo que estaban presenciando. Porque esto no era solo una ejecución, era una lección, una advertencia, pero también era otra cosa. Un grito silencioso que decía: mírenme, mírenme, y recuerden que yo existí, que yo luché, que yo no morí de rodillas. El fuego alcanzó su torso.
Su vestido se prendió y las llamas envolvieron su cuerpo como una segunda piel naranja y negra. Isabel sintió que su conciencia empezaba a desvanecerse, que el dolor se volvía tan absoluto que dejaba de ser dolor y se convertía en otra cosa, en una especie de distancia. Vio el humo subir hacia el cielo azul y por un momento pensó que era como el río, como cuando sumergió a Samuel en el agua fría para bajarle la fiebre, solo que ahora era ella la que se hundía. Pensó que quizás en el fondo del río sus hijos la esperaban. Pensó que quizás Domingo estaba ahí también, con sus manos fuertes y su sonrisa tímida. Pensó que quizás la muerte no era el final, sino solo un cruce, un puente hacia algún lugar donde los amos no existían y las madres no tenían que ver morir a sus hijos. Y entonces, justo cuando el fuego estaba por alcanzar su cara, pasó algo que nadie esperaba. Uno de los esclavos obligados a presenciar la ejecución, un hombre viejo llamado Mateo, que había conocido a Isabel en el Diamante, empezó a cantar. No gritó, no se rebeló, solo cantó con voz baja y temblorosa, una canción en una lengua que ya casi nadie recordaba. Una canción africana, de las que las abuelas enseñaban a los niños en secreto, de las que hablaban de ríos sagrados y espíritus ancestrales y regresos imposibles. Los guardias se giraron hacia él, confundidos, sin saber si detenerlo o no, porque técnicamente no estaba haciendo nada prohibido, solo cantaba, y entonces otra voz se unió, y otra, hasta que todos los esclavos presentes cantaban la misma canción, el mismo ritmo, las mismas palabras que ninguno de los blancos entendía. La multitud empezó a inquietarse. Algunos gritaron que los hicieran callar, otros exigieron que los azotaran, pero el alguacil no hizo nada, porque entendió algo que los demás todavía no veían. Detener el canto sería admitir que tenía poder, sería darle importancia. Mejor dejarlo pasar como ruido de fondo, como llanto de animales que no entienden lo que presencian. Pero los esclavos sí entendían. Cantaban por Isabel. Cantaban para que no muriera sola. Cantaban para convertir su ejecución en otra cosa, en un ritual, en una despedida, en una promesa. Y aunque Isabel ya no podía oírlos, aunque su cuerpo era solo carne quemándose y su conciencia se apagaba como vela en la tormenta, algo en ella sintió ese canto. Algo respondió. Y en sus últimos segundos, cuando el fuego finalmente alcanzó su rostro y todo se volvió negro, Isabel sonrió bajo el trapo que amordazaba su boca. Sonrió porque había ganado. No la batalla, pero sí algo más importante. Había roto el silencio. Había demostrado que la sumisión no era inevitable, que los esclavos podían matar, que podían vengarse, que podían elegir morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Su cuerpo tardó casi 2 horas en consumirse completamente. Cuando el fuego se apagó, solo quedaban huesos negros y ceniza. El alguacil ordenó que los restos fueran molidos y esparcidos en el mar, para que no quedara ningún lugar donde los esclavos pudieran ir a recordarla, ninguna tumba que pudiera convertirse en santuario. Pero no entendió que no hacía falta tumba, porque Isabel ya no era solo una mujer muerta, era una historia. Y las historias no se queman, las historias viajan, mutan, crecen, se susurran en la oscuridad de los barracones. Se pintan en las paredes cuando nadie mira, se cantan en las noches cuando los amos duermen. Los esclavos que presenciaron la ejecución regresaron a sus haciendas cambiados. No se rebelaron, no mataron a sus amos, pero algo había cambiado en la forma en que miraban, en la forma en que obedecían, en la forma en que soportaban el látigo. Ya no eran solo víctimas, eran testigos de que la venganza era posible. Y eso era suficiente, por ahora. En la hacienda El Diamante, el mayordomo contrató a un nuevo capataz y compró más esclavos para reemplazar a los que habían muerto.
La vida continuó como si nada hubiera pasado. Pero en las noches, los esclavos se reunían y contaban la historia de Isabel. Cada vez que la contaban, la historia crecía un poco. Le agregaban detalles, milagros, señales. Decían que Isabel había maldecido a Vicente antes de matarlo, que el fantasma de Vicente ahora vagaba por la hacienda, perseguido por los fantasmas de Andrés y Samuel, que en las noches de luna llena se podían oír los gritos de Vicente pidiendo perdón, mientras los niños lo arrastraban al río una y otra vez. No era verdad, por supuesto, pero la verdad no importaba. Lo que importaba era el efecto. Los nuevos esclavos que llegaban a El Diamante escuchaban la historia y entendían que este lugar tenía memoria, que la sangre derramada no se borraba tan fácil. Y los amos, aunque nunca lo admitirían, también habían cambiado. Dormían con las puertas con tranca, revisaban su comida antes de comer, miraban a sus esclavos con desconfianza nueva, porque ahora sabían lo que antes solo sospechaban, que bajo la obediencia aparente, bajo los sí amo y las cabezas bajas, había odio. Odio puro, destilado, esperando el momento correcto para explotar. Los registros oficiales mencionan el caso de Isabel solo brevemente. En el libro de sentencias de la Capitanía General de Venezuela, año 1731, hay una entrada que dice: Isabel, esclava negra de la hacienda El Diamante, condenada a muerte por hoguera por asesinato de su amo, don Vicente de la Cruz. Sentencia ejecutada el 7 de octubre en la Plaza Mayor de Puerto Cabello. Caso cerrado. 3 líneas. Eso es todo lo que el sistema colonial consideró necesario registrar. No mencionan a Andrés ni a Samuel. No mencionan el ahogamiento. No mencionan que Isabel actuó como madre, no como criminal, porque reconocer eso sería admitir que el sistema estaba roto, que la esclavitud no era orden divino sino atrocidad humana. Pero hay otro registro, no en papel, sino en memoria colectiva, en las historias que las abuelas afrodescendientes todavía cuentan en algunas comunidades de Venezuela, en las canciones que se cantan en ciertos rituales, en los nombres que algunas mujeres le ponen a sus hijas: Isabel, Isabela, Isabelita. Nombres que llevan ecos de una esclava que se atrevió a hacer lo imposible, que transformó su dolor en acción, que murió horrible pero no humillada, que le enseñó a generaciones futuras que la venganza, aunque te cueste la vida, a veces es la única forma de justicia disponible cuando el sistema te niega todas las demás. Y si te preguntas si valió la pena, si el precio que Isabel pagó justificó ese momento de venganza, entonces no entiendes cómo funciona la desesperación. Cuando te quitan todo, cuando destruyen lo único que te importaba, cuando te reducen a cosa y te niegan hasta el derecho a llorar a tus muertos, entonces la venganza no es una elección. Es la única forma de seguir siendo humano. Es la única manera de decir: yo existí, yo importé, mi dolor fue real. Y aunque eso te cueste la vida, aunque arda en las llamas del odio colonial, al menos mueres sabiendo que fuiste más que víctima, fuiste guerrera, fuiste jueza, fuiste verdugo. Isabel lo fue. La historia de Isabel no terminó en la hoguera de Puerto Cabello. En realidad apenas estaba comenzando, porque lo que los amos no entendían era que cada castigo brutal, cada ejecución pública, cada intento de aterrorizar a los esclavos en la sumisión, solo alimentaba la rabia que ardía bajo la superficie. Isabel se convirtió en mártir sin proponérselo, en símbolo sin buscarlo. Su nombre pasó de hacienda en hacienda, de puerto en puerto, llevado por esclavos que se vendían de un amo a otro, por libertos que susurraban historias en las tabernas, por marineros negros que viajaban por el Caribe contando leyendas de venganza y resistencia.
En 1732, apenas un año después de la ejecución de Isabel, hubo 3 casos similares en la Capitanía General de Venezuela. 3 esclavos que mataron a sus amos en circunstancias parecidas. Uno en Valencia, otro en Barquisimeto, un tercero en los valles de Aragua. Los registros coloniales los trataron como eventos aislados, crímenes sin conexión, pero no lo eran. Los esclavos sabían que no lo eran. Cada uno de esos asesinos había escuchado la historia de Isabel. Cada uno había llegado a la misma conclusión. Si vas a morir de todas formas, si la vida como esclavo es una muerte lenta, entonces mejor morir rápido, pero con las manos manchadas de sangre del amo. Al menos así, tu muerte significa algo. Las autoridades coloniales respondieron con más violencia. Aumentaron las patrullas, endurecieron las leyes, prohibieron que los esclavos se reunieran en grupos de más de 5 personas. Prohibieron que cantaran canciones en lenguas africanas. Prohibieron que celebraran sus rituales. Pero prohibir la memoria es como prohibir que el río fluya. Puedes construir represas, pero el agua siempre encuentra otro camino. Y la memoria de Isabel encontró 1000 caminos. Se disfrazó de canción de cuna. Se escondió en ritmos de tambor que los blancos creían solo entretenimiento. Se tejió en trenzas de pelo que las mujeres negras usaban para pasar mensajes secretos. Se grabó en la madera de las puertas de los barracones en símbolos que parecían decoración, pero eran escritura. En el Diamante, la hacienda donde todo comenzó, pasaron cosas extrañas después de la muerte de Isabel. Los nuevos esclavos que compraron para reemplazar a los que habían muerto o huido empezaron a reportar apariciones. Decían ver una mujer negra junto al río en las noches, sosteniendo 2 niños de la mano. Decían escuchar llantos que venían del agua cuando no había nadie cerca. Los amos se burlaban, decían que eran supersticiones de negros ignorantes. Pero el nuevo capataz renunció después de 3 meses, jurando que algo en esa hacienda estaba mal, que el aire mismo apestaba a muerte. Ningún esclavo quería trabajar en los cañaverales donde Isabel había cortado caña. Decían que las hojas susurraban su nombre cuando el viento soplaba. La hacienda empezó a decaer. Las cosechas fallaban sin razón aparente. Los animales enfermaban y morían. Los esclavos se fugaban con más frecuencia que antes. Para 1740, apenas 9 años después del crimen, el Diamante estaba en bancarrota. Los herederos de Vicente vendieron la propiedad por una fracción de su valor original a un comerciante portugués que no duró ni 2 años antes de abandonarla. La tierra fue dividida y vendida en parcelas. Los edificios se derrumbaron, los cañaverales fueron invadidos por maleza, y el río Borburata, ese río que había sido tumba de Andrés y Samuel, siguió fluyendo indiferente, llevándose los secretos de la hacienda hacia el mar. Pero la historia no se quedó enterrada con las ruinas. En 1750, en Jamaica, estalló una rebelión de esclavos que duró 3 semanas y dejó 11 haciendas quemadas y 23 amos muertos. Cuando capturaron al líder, un hombre llamado Kofi, que había sido traído de Ghana, lo interrogaron sobre qué lo había inspirado. Kofi mencionó varias cosas: la brutalidad de su amo, la muerte de su hermano bajo el látigo, el deseo de libertad. Pero también mencionó una historia que había escuchado años atrás, la historia de una esclava en Venezuela que había degollado a su amo por ahogar a sus hijos. Dijo que esa historia le había enseñado que los amos no eran dioses, que sangraban, que morían. Lo mismo pasó en Haití, donde décadas después estallaría la revolución más exitosa de esclavos en la historia de América. Los líderes de esa revolución, hombres como Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, crecieron escuchando historias de resistencia. Historias de esclavos que se habían rebelado, que habían matado a sus amos, que habían preferido la muerte a la sumisión.
La historia de Isabel era una de esas historias, mutada, transformada, mezclada con otras, pero reconocible en su esencia. Madre pierde hijos, madre venga hijos, madre muere, pero su acto resuena para siempre. En Venezuela, el nombre de Isabel se mantuvo vivo de formas más sutiles. En el siglo XIX, cuando comenzaron las guerras de independencia, muchos esclavos se unieron a los ejércitos patriotas con la promesa de libertad. Algunos de esos soldados negros llevaban talismanes hechos con tierra del río Borburata. Decían que era tierra sagrada, tierra donde había corrido la sangre de una mártir. Cuando peleaban contra los realistas españoles, algunos gritaban nombres antes de atacar. Nombres de ancestros, nombres de héroes, y a veces, en medio del caos de la batalla, se escuchaba el nombre de Isabel. Después de la abolición de la esclavitud en 1854, los descendientes de esclavos empezaron a reconstruir sus historias familiares. Era difícil, porque los registros coloniales trataban a los esclavos como mercancía, no como personas con nombres y linajes. Pero las historias orales persistían. Y en varias comunidades afrovenezolanas, especialmente en la costa de Carabobo, cerca de donde estuvo la Hacienda El Diamante, la historia de Isabel se mantenía viva. Las abuelas la contaban a las nietas. Los abuelos la susurraban a los nietos. No como historia de terror, sino como historia de resistencia, como prueba de que sus ancestros no habían sido pasivos, no habían aceptado su esclavización sin luchar. En el siglo XX, cuando comenzaron los movimientos de reivindicación afrodescendiente en toda América Latina, la historia de Isabel resurgió con nueva fuerza. Historiadores empezaron a buscar en archivos coloniales, en documentos olvidados en sótanos de iglesias y juzgados. Encontraron fragmentos, el registro de la ejecución, testimonios del juicio, inventarios de la Hacienda El Diamante. Pero nunca encontraron toda la historia, porque gran parte de ella nunca fue escrita. Vivía solo en la memoria, transmitida de boca en boca, cambiando un poco con cada generación, pero manteniendo su núcleo intacto. Hoy, casi 300 años después, si caminas por los alrededores de Puerto Cabello, puedes encontrar ruinas de antiguas haciendas azucareras, paredes de piedra cubiertas de enredaderas, cimientos de lo que fueron barracones de esclavos. Y si hablas con los lugareños, especialmente con los más viejos, todavía te contarán historias. Te hablarán de fantasmas que caminan junto al río, de llantos que se escuchan en las noches sin luna. Y si preguntas de dónde vienen esas historias, algunos mencionarán a Isabel, no siempre con ese nombre. A veces la llaman la mujer del río, otras veces la madre vengadora, pero todos saben de quién hablan. Y lo más interesante es esto, la historia de Isabel no es única. Hay decenas, quizás cientos de historias similares a lo largo de toda América Latina y el Caribe. Esclavas que envenenaron a sus amos, esclavos que prendieron fuego a haciendas enteras, madres que mataron a sus propios hijos recién nacidos antes que verlos crecer en esclavitud, hombres que se cortaron los tendones de los pies para no poder trabajar, mujeres que abortaron embarazos con hierbas venenosas, toda una red invisible de resistencia que el sistema colonial intentó borrar, pero que persiste en las grietas de la historia oficial. Lo que hace especial a Isabel no es que fuera la única, sino que su historia sobrevivió con suficiente detalle como para poder contarla. Porque por cada Isabel que conocemos, hay 1000 Isabeles que murieron sin que nadie registrara sus nombres. 1000 venganzas que nunca fueron documentadas, 1000 actos de resistencia que se perdieron en el tiempo. Y eso hace que la responsabilidad de recordar a Isabel sea aún mayor, porque al recordarla a ella,
recordamos a todas las que no tienen historia escrita. Al contar su venganza, contamos la de todas las que nunca pudieron vengarse. Hay algo profundamente incómodo en la historia de Isabel. No encaja bien en ninguna narrativa limpia. No es la historia de una heroína perfecta que luchó por la libertad con métodos nobles. Es la historia de una mujer rota que respondió a una atrocidad con otra atrocidad, que se convirtió en asesina, que murió odiando. Y eso nos obliga a hacer preguntas difíciles sobre justicia, venganza y moralidad en contextos de opresión extrema. ¿Tuvo razón Isabel en matar a Vicente? Las leyes coloniales dicen que no. La Iglesia dice que no. La moral convencional dice que no. Pero cualquier madre que imagine por un segundo lo que Isabel sintió al ver a sus hijos ahogarse, sabe que la pregunta no es tan simple. Porque juzgar a Isabel desde nuestra posición privilegiada, desde un mundo donde la esclavitud es ilegal y los derechos humanos son reconocidos, es fácil. Podemos decir que debió haber buscado justicia por vías legales, pero Isabel no tenía vías legales. Podemos decir que la violencia nunca es la respuesta, pero Isabel vivía en un sistema construido sobre violencia. Podemos decir que debió haber perdonado, pero el perdón es un lujo que solo pueden permitirse los que tienen esperanza de que las cosas mejoren. Isabel no tenía esa esperanza, solo tenía odio, dolor y un machete robado. Y con eso construyó el único tipo de justicia que estaba a su alcance. La historia de Isabel nos enseña algo incómodo sobre la naturaleza humana. Que todos tenemos un límite, que hay líneas que cuando se cruzan convierten a las personas más pacíficas en vengadoras implacables, que el amor destruido se transforma en odio puro, que una madre a la que le matan sus hijos se convierte en algo más peligroso que cualquier soldado porque ya no tiene nada que perder. Los amos coloniales lo sabían, por eso el castigo ejemplar. Por eso la ejecución pública, por eso quemar el cuerpo y esparcir las cenizas, porque entendían que Isabel no era una anomalía, era una advertencia de lo que cualquier esclavo podía convertirse si se lo empujaba demasiado lejos. Y tal vez eso es lo que más asustaba del caso de Isabel. No lo excepcional, sino lo común. No era una guerrera entrenada, no era una líder rebelde. Era solo una madre, una esclava común que cortaba caña y criaba hijos en medio del infierno. Y si ella pudo hacer lo que hizo, entonces cualquiera podía. Esa realización mantuvo despiertos a muchos amos después de 1731. Les hizo mirar diferente a sus esclavos. Les hizo preguntarse si la mujer que les servía la comida estaba pensando en envenenarla. Si el hombre que limpiaba sus establos estaba imaginando estrangularlos mientras dormían. Y tenían razón en preguntarse eso, porque muchos esclavos sí lo pensaban. La diferencia era que la mayoría nunca actuaba sobre esos pensamientos, pero ahora sabían que algunos sí lo hacían. La memoria de Isabel también plantea preguntas sobre cómo contamos la historia. Los libros de texto venezolanos apenas mencionan la esclavitud colonial. Cuando lo hacen, es en párrafos breves, abstractos, que hablan de sistemas económicos y flujos comerciales, sin entrar en detalles sobre el dolor humano que sustentaba todo eso. No hay capítulos sobre madres viendo ahogar a sus hijos. No hay secciones sobre violaciones sistemáticas. No hay menciones de niños trabajando hasta morir. La historia se cuenta desde la perspectiva de los amos, sus logros, sus guerras, sus monumentos. Los esclavos son notas al pie, estadísticas, números en registros de compraventa, pero las historias como la de Isabel rompen esa narrativa limpia. Nos obligan a mirar el horror directamente, a entender que esas haciendas hermosas que ahora son patrimonio histórico fueron construidas con sangre, que esos apellidos prestigiosos que todavía dominan la política y los negocios en muchos países latinoamericanos
provienen de familias que hicieron su fortuna esclavizando humanos. Que el desarrollo de América fue financiado por el sufrimiento de millones de africanos arrancados de sus tierras y convertidos en mercancía. Y que ese pasado no está tan pasado como queremos creer, porque aunque la esclavitud fue abolida hace más de siglo y medio, sus consecuencias persisten. La desigualdad racial en América Latina, la pobreza concentrada en comunidades afrodescendientes, el racismo que todavía permea todas las instituciones. Todo eso es legado directo de la esclavitud. Y mientras no reconozcamos ese legado completamente, mientras no contemos historias como la de Isabel, con toda su brutalidad y complejidad, estaremos perpetuando la misma negación que permitió que el sistema existiera durante tantos siglos. Isabel murió en 1731, pero su historia vive porque necesita vivir. Porque es testimonio de una época que no debe repetirse. Porque es recordatorio de que los sistemas de opresión siempre generan resistencia, aunque esa resistencia sea desesperada y brutal. Porque es evidencia de que la gente que el sistema considera cosas siempre encuentra formas de afirmar su humanidad, aunque sea en el último acto violento antes de morir. Y porque nos enseña que olvidar estos horrores es garantizar que en nuevas formas, bajo nuevos nombres, vuelvan a ocurrir. Si esta historia te incomodó, bien, debe incomodarte. No fue contada para entretenerte, sino para hacerte pensar, para hacerte cuestionar narrativas cómodas sobre el pasado, para recordarte que la historia no es solo fechas y nombres de próceres, sino también sangre y lágrimas y venganzas desesperadas. Y si sientes que necesitas hacer algo con esta incomodidad, empieza por lo simple. Cuenta esta historia. Menciona el nombre de Isabel cuando hables de la esclavitud colonial. Recuerda que detrás de cada estadística había personas con nombres, hijos, sueños destruidos. Reconoce que el mundo que disfrutamos hoy fue construido sobre injusticias que nunca fueron completamente reparadas. Y la próxima vez que pases junto a un río, especialmente en las noches cuando el agua brilla bajo la luna, piensa en Isabel. Piensa en Andrés y Samuel hundiéndose en aguas frías. Piensa en todas las madres que a lo largo de la historia han visto morir a sus hijos por crueldad de otros. Piensa en cuántas Isabeles existen hoy en diferentes formas, en diferentes contextos, en diferentes sistemas de opresión. Y pregúntate, ¿qué estás haciendo tú para que esas historias no se repitan? Porque al final, la historia de Isabel no es solo sobre el pasado, es sobre ahora, es sobre cada vez que vemos injusticia y miramos para otro lado. Cada vez que sabemos que alguien sufre y no hacemos nada. Cada vez que elegimos la comodidad sobre la confrontación. Isabel no tuvo esas opciones. Vivió en un mundo donde resistir significaba morir. Pero nosotros sí las tenemos, y eso nos hace más responsables, no menos. La hacienda El Diamante ya no existe. Sus ruinas fueron devoradas por la selva hace más de un siglo. El río Borburata sigue fluyendo como siempre, indiferente a la sangre que alguna vez llevó hacia el mar. Don Vicente de la Cruz es polvo olvidado en alguna tumba sin nombre, pero Isabel permanece, en historias susurradas, en canciones medio olvidadas, en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió que la sumisión nunca es absoluta, que siempre hay un límite, que siempre hay un momento en que hasta el más oprimido se levanta y dice, hasta aquí. Esta fue la historia de Isabel, la esclava que degolló al amo que ahogó a sus hijos. Una historia de horror, sí, pero también de resistencia, de amor materno convertido en furia implacable, de justicia imposible buscada en el único lugar donde podía encontrarse, en el filo de un machete robado y el cuello de un tirano.
Si llegaste hasta aquí, si esta historia te atrapó, si sentiste algo al escuchar sobre Isabel y sus hijos perdidos, entonces déjame saber en los comentarios, ¿crees que Isabel tuvo razón? ¿Fue venganza o justicia? ¿Hasta dónde llegarías tú por proteger a los que amas? Y si conoces otras historias de resistencia esclava, compártelas. Porque estas historias no deben morir. Cada nombre que recordamos es una victoria contra el olvido que el sistema colonial quiso imponer. Y si quieres más historias como esta, historias que la historia oficial no cuenta, historias que incomodan y que hacen pensar, entonces suscríbete. Porque Sombras Coloniales existe para eso, para rescatar del olvido las voces que fueron silenciadas, para contar la verdad que los libros de historia omiten, para recordar que detrás de cada fecha, detrás de cada progreso, hay historias humanas de dolor, resistencia y supervivencia. Nos vemos en la próxima sombra y recuerda, los ríos tienen memoria y los muertos, si los escuchas bien, todavía hablan.